Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Sutra a pie de tigre. Las condiciones de bienestar. Vyagapaya Sutra. Traducido del Pali por Narada Thera. Breve introducción al Sutra de las condiciones del bienestar por Narada Thera. En este sutra el Buda instruye a los cabezas de familia ricos sobre cómo preservar e incrementar su prosperidad y sobre cómo evitar la pérdida de la riqueza. Sin embargo, la riqueza por sí misma no hace al hombre completo, ni tampoco origina una sociedad armoniosa. La posesión de la riqueza demasiado frecuentemente multiplica los deseos del hombre, y éste siempre está en busca de amasar mayor riqueza y mayor poder. Este desenfrenado aferramiento le lleva a la insatisfacción e inhibe su crecimiento interior. Crea conflicto y discordia en la sociedad debido al resentimiento de los menos privilegiados que se sienten explotados por los efectos de ese desenfrenado aferramiento. Por lo tanto, el Buda da su consejo respecto al bienestar material basándose en 4 condiciones esenciales para el bienestar espiritual: la fe en la iluminación del Maestro, la virtud, la generosidad y la sabiduría. Estos 4 infundirán en el hombre el sentido de los valores más elevados. Entonces, él no solo perseguirá sus propios intereses materiales, sino que también será consciente de su deuda para con la sociedad. Por mencionar tan solo alguna de sus implicaciones, el empleo de la liberalidad de forma amplia y generosa ocasionará una reducción de las tensiones y los conflictos en la sociedad. Por lo tanto, al observar estas condiciones de bienestar material y espiritual, harán un ciudadano ideal en una sociedad ideal. Sutra a pie de tigre. Las condiciones del bienestar. Esto he oído. En cierta ocasión el Bhagavan estaba viviendo entre los Koliyas. Los Koliyas eran los naturales de Kosala, eran rivales de los Sakyas. La madre del Buda, la reina Maya, era del clan Koliya, y su padre, el rey Suddhodana, era del clan de los Sakya. Estaban en su ciudad de mercado llamada Kakarapata. Entonces, Digayanu, un natural de Kosala, se aproximó al Bhagavan, lo saludó respetuosamente y se sentó a un lado. Una vez sentado, se dirigió al Bhagavan de esta forma: Señor, nosotros somos laicos que disfrutan de los placeres del mundo. Llevamos una vida en la que estamos estorbados por la esposa y por los hijos. Usamos madera de sándalo de Kasi. Nos engalanamos con guirnaldas, perfumes y ungüentos. Utilizamos el oro y la plata. Señor, a los que son como nosotros, el Bhagavan les predica el Dharma, les enseña aquellas cosas que llevan al bienestar y la felicidad en esta vida y al bienestar y la felicidad en la vida futura. Las condiciones para el progreso material. Bhagavan dijo: hay 4 condiciones, Vyagapaya. Esto significa pie de tigre. Ese era el nombre por el que era conocida su familia. 2 condiciones que llevan al bienestar y a la felicidad del cabeza de familia en esta misma vida. ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Son la práctica del esfuerzo persistente, la práctica de la vigilancia, las buenas amistades y el llevar una forma de vida equilibrada. ¿Qué es el practicar un esfuerzo persistente? Por este esfuerzo, Vyagapaya, en cualquiera de las actividades en las que un cabeza de familia se gane la vida, ya sea como granjero, como comerciante, como ganadero, como arquero, estando al servicio del rey o en cualquier otro tipo de actividad, él llega a ser diestro y a no ser perezoso. Él está dotado con el poder de discernir respecto a las formas y los medios más adecuados. Él es capaz de cumplir y de distribuir sus obligaciones. Esto es llamado la práctica del esfuerzo persistente. ¿Qué es la práctica de la vigilancia? Vyagapaya. Por ella es cuidada cualquier riqueza que esté en posesión de un cabeza de familia, la obtenida por el poder del esfuerzo, la reunida a fuerza de brazo, la conseguida por el sudor de la frente, la adquirida justamente por medios correctos. Al igual que él economiza guardando parte y vigilando que los reyes no lleguen a expropiárselo, que los ladrones no se lo roben, que el fuego no lo queme, que el agua no se lo lleve, ni que ningún heredero malintencionado se lo quite. Esta es la práctica de la vigilancia. ¿Qué es la buena amistad? Vyagapaya. Por ella, en cualquier aldea o ciudad de mercado en la que un cabeza de familia viva, él se asocia, conversa,
Entra en debates con cabezas de familia o con hijos de cabezas de familia, que sean jóvenes y muy cultos o que sean viejos y muy cultos, que tengan fe, que sean virtuosos, que sean caritativos, que sean sabios. Él actúa de acuerdo a la fe de quien está lleno de fe, a la virtud del virtuoso y a la caridad del generoso. Esto es llamado la buena amistad. Vyagapaya, ¿qué es una forma de vida equilibrada? Un cabeza de familia, conociendo sus ingresos y sus gastos, lleva una forma de vida equilibrada, no cayendo en la extravagancia ni en la tacañería, sabiendo que, por tanto, que sus ingresos deberían de ser superiores a sus gastos, pero no sus gastos superiores a sus ingresos. Lo mismo que un orfebre o un aprendiz suyo, sabe cogiendo una balanza que por tal peso se ha inclinado, por la inclinación de la balanza, por lo tanto, un cabeza de familia, conociendo sus ingresos y sus gastos, lleva una vida equilibrada, no llevando una vida extravagante ni miserable, sabiendo por lo tanto que sus ingresos deberán de ser siempre superiores a sus gastos, pero nunca sus gastos superiores a sus ingresos. Vyagapaya, si un cabeza de familia con pocos ingresos llevara una forma de vida extravagante, sería como aquel del que se dice: esta persona disfruta de su propiedad como el que come la manzana de madera. Se dice que alguien que come manzanas de madera, cuando para cogerlas agita el árbol, con el resultado de una gran pérdida de frutos para coger solo unos pocos. Vyagapaya, si un cabeza de familia con abundantes ingresos lleva una vida miserable, sería como aquel del que se dice: esta persona morirá como un muerto de hambre. Vyagapaya, la riqueza que se ha amasado así tiene 4 grandes causas de destrucción: el libertinaje, la embriaguez, el juego, la amistad, el compañerismo o el intimar con quienes hacen el mal. De la misma forma que si en un gran aljibe con 4 entradas y 4 salidas, un hombre cerrara las entradas y abriera las salidas, no siendo adecuado para acumular el agua de la lluvia, de ello debería de esperarse que disminuyera el nivel del agua y que no aumentara. Así son las 4 causas de destrucción de la riqueza acumulada: el libertinaje, la embriaguez, el juego y la amistad, compañía o el intimar con quienes hacen el mal. Hay 4 causas para el incremento de la riqueza acumulada: el abstenerse del libertinaje, el abstenerse de la embriaguez, el no jugar, la amistad, la compañía y el intimar con los buenos. De la misma forma que si en un gran aljibe con 4 entradas y 4 salidas, una persona abriera las entradas y cerrara las salidas, y por tanto fuera adecuado para recoger el agua de la lluvia, de ello debería de esperarse que aumentase el nivel del agua y que no disminuyera. Estas 4 condiciones son las causas de que aumente la riqueza acumulada. Vyagapaya, estas 4 condiciones son las que lleva a un cabeza de familia a la riqueza y la felicidad en esta vida. Las condiciones para el progreso espiritual. Vyagapaya, hay 4 condiciones que llevan al cabeza de familia a conseguir la riqueza y la felicidad en su vida futura. ¿Cuáles son esas 4? Son la práctica de la fe, la práctica de la virtud, la práctica de la generosidad y la práctica de la sabiduría. ¿Qué es la práctica de la fe? En ella un cabeza de familia está en posesión de la fe. Él cree en la iluminación del Tathagata. Ese Bhagavan sin duda es el puro, el completamente iluminado, el que está dotado del conocimiento y la conducta apropiada, el perfectamente ido, el conocedor de los mundos, el incomparable guía de los hombres que han de ser domados, el maestro de dioses y hombres, el omnisciente y bendito. Esto es llamado la práctica de la fe. ¿Qué es llamado la práctica de la virtud? En ella un cabeza de familia se abstiene de matar, de robar, de tener una conducta sexual incorrecta, de mentir y de tomar intoxicantes que son causa de locura y de la pérdida de la atención. Esto es llamado la práctica de la virtud. ¿Qué es la práctica de la generosidad? En ella un cabeza de familia vive en su casa con el corazón libre de la impureza de la avaricia, afecto a la caridad, con sus manos abiertas deleitándose en la generosidad, atendiendo al necesitado, deleitándose con la distribución de limosnas. Esto es llamado la práctica de la generosidad. ¿Qué es la práctica de la sabiduría? En ella un cabeza de familia es sabio. Está dotado con la sabiduría que entiende el surgir y la cesación de los 5 agregados de la existencia.
Los 5 agregados son la forma, sensaciones, concepciones, formaciones kármicas y consciencia. Él está dotado de la noble visión penetrante que lleva a la destrucción del sufrimiento. Esto es llamado la práctica de la sabiduría. Vyagapaya. Estas 4 condiciones conducen al cabeza de familia la riqueza y la felicidad en la vida futura. Entonces el Bhagavan dijo en verso: enérgico y cuidadoso en sus labores, administrando sabiamente su riqueza, él lleva una vida equilibrada, protegiendo lo que ha acumulado. Dotado con fe y también con virtud, es generoso y está libre de la avaricia. Siempre trabaja para aclarar el sendero que lleva a la riqueza en la vida futura. Por lo tanto, para el laico lleno de fe, él, que es llamado justamente el iluminado, le ha mostrado estas 8 condiciones que le llevarán al gozo ahora y en el futuro. Fin del sutra. Traducido por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Narrado por Cristina Ingrid. Gracias por escuchar.